ahí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los amigos de Solcic, a quienes felicito por esta innovación de traer paneles solares. Uno siempre piensa que Venezuela está como fuera de lo que pasa en el mundo, ¿no? Uno ve carros eléctricos, aunque por aquí hay algunos Teslas en la calle, pero no es lo común. Y ver empresas que estén pensando más allá de lo que tenemos y de la crisis energética que tiene Venezuela, ofreciendo soluciones innovadoras, es de verdad un punto para felicitarlos, ¿no? Esta presentación, como siempre, un poco recoge lo que estamos viendo del entorno económico venezolano, cierre 2021, como primera parte, dónde estamos, cuáles son los cambios que tienen impacto en las empresas. Luego mirar hacia el 2022, ¿no? ¿Qué elementos podemos ver como macro tendencias el próximo año? Y por último, pasearnos brevemente por algunas recomendaciones que creo que son fundamentales en este momento para la gestión de los negocios, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a mirar en la mañana de hoy. Voy a entrar directamente en materia. Siempre arranco con esta lámina, no para deprimirlos, sino, aunque deprime, sino para ponernos en contexto de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 8 años, ¿no? Una economía que se ha contraído 80%, el primer país petrolero que sufre un ciclo hiperinflacionario, aunque les adelanto que probablemente ya estemos de salida, una buena noticia. Las exportaciones de petróleo han caído más de 80%, en parte por eso el problema energético que tenemos y por eso este tipo de soluciones son válidas, porque es una de las cosas que nos va a acompañar un buen tiempo. Y las importaciones también se han reducido en 8 años en 85%. Es decir, que lo que tenemos hoy es un país minúsculo, enano, y el país que nosotros conocimos ya no existe. Eso no quiere decir que no haya oportunidades en Venezuela, simplemente que la forma de mirar el país es distinta. No podemos mirar el país y la gerencia no puede ni mirar el país ni gestionar las empresas como lo hacía cuando este país era de 400.000 millones de dólares, cuando la capacidad de consumo acompañaba a más de 80% de la población, cuando los márgenes de ganancia estaban entre los más altos del mundo, solo después de Rusia, y cuando la maduración de un negocio era de 18 meses, cuando el promedio mundial estaba en 60. Es decir, esas condiciones hoy no existen. Tenemos otras condiciones y tenemos que entender esas condiciones para gestionar los negocios. Vean, es lo mismo que está allí, pero acá en términos gráficos, un poco ahí están esos 8 años. Somos sobrevivientes, hay que sentirnos un poco complacidos por haber pasado este ciclo que está ahí en naranja. Y en 2021, si bien nosotros no vemos crecimiento en general, sí vemos crecimiento del sector privado, pero de eso voy a hablar más adelante. Lo que pasa es que el sector público, que representa 40% de la economía, todavía está muy afectado. Hay la menor contracción, lo ven ahí en el gráfico, desde hace 8 años. Es decir, 2021, y por allí quería arrancar, es un punto de inflexión en la economía venezolana. Es decir, estamos pasando de una etapa de profunda caída, los economistas llamamos a eso depresión económica, porque tenemos contracciones superiores a 2 dígitos por año, a una etapa de estabilización en el foso. En otras palabras, dejamos de caer y en las condiciones actuales hay que celebrarlo. Es decir, en la economía ya no va a caer como caía antes. El otro tema es si vamos a crecer, pero por lo menos no caemos. Ese es un primer punto para compartir el día de hoy. ¿En qué condiciones nos encontramos
en ese foso. Bueno, aquí ustedes pueden ver América Latina, cada puntico de eso es un país de América Latina. Venezuela está en el punto naranja para representarlo. Esto contrasta el tamaño de la economía que nosotros medimos a través del PIB y la riqueza por habitante que medimos a través del PIB per cápita. Y en la medida que usted se aleje o vaya hacia arriba, se aleje del eje de las X, es más rico. En la medida que se acerque al eje de las X, es más pobre. Vea usted dónde está Venezuela. Venezuela está rodeada de Haití, Nicaragua, Honduras. O sea, estamos hoy entre los países más pobres de América Latina. Esa contracción de 8 años nos pasó factura, por lo cual la mirada respecto a nuestros negocios, a tamaño de mercado, a márgenes, a rentabilidad, tiene que ser distinta. Ya no puede ser la de un país que estaba con Chile, con Argentina, con México, con Perú. Es más, la de un país en unas condiciones totalmente diferentes. Y es pertinente este anuncio que ha hecho Solsica sobre el tema de los paneles. Fíjense lo que está acá, y fue una casualidad que este punto yo lo trajera. Esto es un estudio del Banco Mundial del año 2020. Aquí el Banco Mundial lo que hace es analizar cuáles son los países que tienen alguna conexión con el tema energético, bien sea porque son productores importantes en términos de energía. Venezuela lo es, a pesar de la caída, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y cómo esos países se adaptan a un escenario de transición energética como la que está ocurriendo hoy en el mundo, porque eso está pasando. De hecho, acaba de terminar o está por terminar la conferencia de la ONU sobre cambio climático y bueno, los compromisos que se han establecido allí en términos de emisiones netas, reducción de emisiones netas, transición energética. Entonces, lo que hace acá, no voy a yo a hablar de ese tema, pero lo que quiero destacar es este estudio donde el Banco Mundial mide quién es más vulnerable a esos cambios, es decir, a esa transición energética, quién está mejor parado y quién está de alguna manera en condiciones de vulnerabilidad. Y lo que hace es exposición, es decir, quién depende demasiado hoy de lo que tenemos, del status quo, en el caso de Venezuela. Bueno, su fuente principal de energía es petróleo, además es el recurso en el que tenemos la mayor competitividad porque extraer el petróleo en Venezuela es barato, más allá de las condiciones de que hoy no estemos sacando petróleo. Entonces, aquí está exposición, baja exposición, alta exposición, aquí está Venezuela, lo ven acá. Y luego resiliencia. El Banco Mundial define resiliencia como los países que están haciendo los cambios para, si el petróleo pierde peso en la dinámica energética global, se adaptan mejor, ¿no? Entonces, dividen allí baja resiliencia, los que no se adaptan, prácticamente muchos países energéticos, aquí está México, Egipto, Ghana, Angola, Argentina, India, y países con alta resiliencia, son principalmente países europeos, como lo ven ahí, está Canadá también. Bueno, Venezuela está en el cuadrante crítico, porque tiene alta exposición y baja resiliencia, que es este cuadrante que está acá. Este está aquí. Ven ahí que está ahí Venezuela, junto con Guyana, Ghana y otros países. Entonces, el tema de la transición energética es un punto clave. Pensar en energías limpias es un debate que a lo mejor nosotros todavía no estamos dando porque tenemos muchísimos problemas. Pues, primero garantizar, por ejemplo, que haya electricidad, agua, etcétera, pero es algo que el mundo va andando independientemente de que nosotros estemos imbuidos en nuestra dinámica. Por eso este tipo de soluciones son válidas mirarlas y pensarlas y por lo menos que aparezca como oferta en lo que es la disposición de fuentes de energía en Venezuela es un tema fundamental. Pero volvamos a lo macro.
Otro tema trascendental que ha ocurrido en Venezuela y que explica mucho de la dinámica política hoy, no voy a yo hablar acá de política, pero hago la referencia, es lo que ha pasado con el Estado venezolano. Fíjense, lo que ustedes ven ahí es una serie larga desde los 90, la línea naranja es el gasto público, la línea azul son los ingresos del Estado. Los economistas medimos el tamaño del Estado en función del tamaño del gasto, es decir, con la línea naranja. Fíjense ustedes el desplome que ha ocurrido desde 2017 del gasto público en Venezuela. No tiene precedentes históricos, por lo menos en los últimos 30 años. También han caído los ingresos, pero en realidad hoy el Estado venezolano es minúsculo. Más allá del poder que quieran manifestar y de su poder obviamente represivo, de coacción o regulatorio, desde el punto de vista financiero es muy pequeño. No tiene la fuerza que tuvo en el pasado y por eso estamos en unas condiciones hoy en Venezuela de sálvese quien pueda. Es decir, hoy, bueno, si usted tiene, usted puede pagar educación, puede pagar salud, si no, está en unas condiciones de muchísima vulnerabilidad. Y por eso las empresas, dado que el Estado no tiene capacidad de proveer bienes y servicios de calidad, las empresas tienen que garantizar sus propios bienes y servicios, pero no solamente hacia sí mismo, sino incluso en el entorno donde operan. ¿Cuántos de ustedes no tienen que pagar el transporte de sus empleados para que lleguen a las oficinas? ¿Cuántos no han tenido que asfaltar calles para poder seguir operando o que entren los camiones, en tener sistemas propios de agua, poner su propio sistema eléctrico? Porque no tienes un Estado que pueda garantizar eso. Para poder tener la continuidad operativa. Eso lamentablemente no va a cambiar. Por eso este tipo de soluciones son clave. No podemos descuidar el tema de la autonomía energética, de la continuidad, sobre todo en un contexto donde la pérdida de un equipo, o mejor dicho, la inversión que hay que hacer para reponer equipo en un entorno de economía disminuida de tamaño de mercado pequeño es muy alto. Y donde no hay crédito bancario, donde la capacidad de recuperar inversiones es mucho más lenta, entonces yo tengo que cuidar mucho más lo que he levantado. En un contexto donde el Estado no puede ayudarte, no quiere y no puede. No puede, ahí lo pueden ver. No tiene capacidad de gasto, ¿no? Las importaciones también se han ido al foso, un poco para que vean el estado del tamaño de la economía. Nosotros llegamos a importar más de 5.000 millones de dólares por mes, en términos mensuales. Hoy importamos menos de 1.000 millones de dólares mensuales y en un contexto global complicado por la problemática que existe en las cadenas de suministros, que nos va a acompañar en los próximos meses, nos está ya afectando y nos va a acompañar en los próximos meses. Eso tiene cierta incidencia para la producción nacional y también para la planificación en términos si dependo de productos importados, ¿no? Y aquí les muestro un poco el flujo de caja del gobierno, para que vean un poco de lo que estamos hablando. Allá ven los ingresos. Nosotros en 2018 llegamos a tener ingresos por 35.500 millones de dólares. En 2021, 9.000 millones de dólares. Un ligero incremento con respecto a 2020, porque el petróleo está más alto y las exportaciones han aumentado ligeramente. Pero los gastos del Estado pasaron de 30.000 millones a 12.000 millones de dólares. Entonces es un poco ese achicamiento. Por eso, en parte, por eso hacía la conexión con la política, el Estado permite que ustedes hagan y ya no tengan tantos controles y produzcan y traigan paneles y hagan, porque es que yo ya no puedo, no tengo cómo hacerlo. Entonces, si no es el sector privado quien provee bienes y servicios y el Estado no tiene ya ingresos para proveerlo, el escenario es el colapso total. Por lo tanto,
desde el punto de vista pragmático, yo te dejo hacer, porque yo al final estoy bien reteniendo el poder. Es la lógica. Te dejo hacer porque eso al final contribuye en mi estrategia política. En la medida que tenga estabilidad, en la medida que la gente consiga producto, en la medida que la gente esté enfocada en generar ingresos, la verdad que a la gente poco le importa quién está sentado en la silla presidencial. Y esa es la dinámica. Por eso está un poco la configuración, sector público, sector privado, cambió frente a un Estado que tiene una crisis financiera importante, impactada por muchas razones, me voy a terminar cayendo aquí, por muchas razones, pero la más, obviamente, producto de años de mala praxis económica, en estos últimos años también impactado por las sanciones, no se puede negar, el gobierno tiene que vender el petróleo con un descuento muy grande y eso tiene efecto en su flujo de caja, pero las dos cosas confluyen. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Y una de las cosas que más ha cambiado en Venezuela es el entorno de precios y pagos y que tiene incidencia en las compañías. Nosotros entramos en hiperinflación en 2017, el peor momento fue 2018, cuando alcanzamos tasas de inflación de más de 100.000% según el Banco Central y en la métrica nuestra más de 500.000. Yo recuerdo que con esa fecha estaba yo en una presentación con los laboratorios médicos en Venezuela, principios de 2018, y en aquel momento, en una presentación como esta, llegó el punto final de las proyecciones y cuando yo dije que la tasa de inflación esperada era de 80.000%, me quedé corto, nos quedamos cortos, una presidenta de un laboratorio se le bajó la tensión en plena reunión. Le dio un soponcio, es verdad, tuvieron que beber agua con azúcar porque a la gente le costó muchísimo manejar eso, ¿no? Esos niveles de crecimiento de los precios. Nosotros pasamos por ese ciclo, pero a partir de 2019 empezó a desacelerarse. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un proceso de dolarización que tiene tres elementos importantes. Una dolarización transaccional. Pagamos mucho de nuestros bienes y servicios en dólares. Una dolarización de activos, que es más vieja. Es decir, todo lo que es generación de ahorro, generación de cobertura está hecho en divisas y por supuesto, para mí el punto más importante, una dolarización de expectativas. Yo fijo precios en dólares, costos en dólares y por lo tanto la dinámica de los precios cambió fundamentalmente. No es lo mismo fijar precios en bolívares que fijar precios en dólares. Muchas empresas todavía no lo han entendido y por eso tienen o cometen errores, pero estamos en esa transición donde nos estamos adecuando a una economía bimonetaria, es decir, una economía que tiene el bolívar, porque es la moneda de curso legal, la moneda del Estado, y un dólar incipiente que, como lo van a ver a lo largo de esta presentación, domina la dinámica. El resultado, una inflación que ha venido descendiendo. Ahí lo pueden ver. Este es lo que les decía. Esto es lo que generó el soponcio, ¿verdad? El ciclo rudo del hiperinflacionario. Y luego, en la medida que nos dolarizamos y que el Estado empezó a gastar menos y que el Estado permitió la entrada de productos importados, todas esas cosas, para el que cree que este gobierno improvisa, todo es parte de la misma estrategia, todo ha contribuido a reducir esa tasa de inflación, que sigue una tendencia, digamos, declinante. ¿Sigue siendo la peor del mundo? Sí, pero no es la que teníamos en 2018. Viene bajando. Ya lo van a ver al final un poco las proyecciones. Aquí lo ven en términos interanuales. El pico, ahí está la métrica de Ecoanalítica y la oficial en escala logarítmica, pues si no, no se puede graficar. Y la reducción, vean ustedes, que sigue ocurriendo mes a mes. ¿Qué faltó allí? Bueno, esto que está acá. Eso es
nosotros hemos hecho ya 8 estudios, aquí están los últimos 6, de pagos en dólares en Venezuela. En 2019, el 40%, en las 10 principales ciudades en promedio, el 40% de los pagos se hacían en dólares. Hoy ya estamos por encima del 60%. Pagar en dólares es un ancla de precio. Es verdad que los precios en dólares suben, ya vamos a hablar de eso, pero no suben ni de cerca a como suben los precios en bolívares. Entonces, y tú no puedes ajustar precios en dólares como ajustas precios en bolívares, porque tienes un consumidor mucho más sensible. Consumidores puede permitirse que tú todos los días les cambies los precios en bolívares, pero tiene más resistencia y se va a quejar más si yo estoy permanentemente cambiando los precios en dólares. Y sobre todo en porcentajes que son significativos, ¿no? Entonces es un ancla de precios. Pero la dolarización no es solamente transaccional, es también financiera. Lo que ustedes ven allí es el crecimiento de los depósitos en dólares de la banca. Lo que está en línea naranja o en sombra naranja. Más del 50% de los depósitos de los bancos privados están en divisas. Si metemos a la banca pública, la proporción llega casi al 60%. Es decir, hay más dólares que bolívares en los bancos. Y en general hay más dólares que bolívares en la economía. Lo que usted ve acá en naranja son todos los bolívares que hay en Venezuela, llevados a dólares. Todos. Todos. Lo que está en los bancos, lo que está en efectivo, todos los bolívares. Encajado, todo. Lo que está en azul es una estimación de dólares en efectivo. No incluye lo que movemos por transferencia, por CELE, por transferencias bancarias, PayPal, cualquiera de estos aplicativos. Solo efectivo. Bueno, vean ustedes la diferencia para octubre 2021. 2.600 millones de dólares pueden estar circulando en efectivo, de los casi 1.000 están dentro de los bancos y la liquidez es apenas, la liquidez en bolívares, apenas superior a 500 millones de dólares. El futuro de este país no está en bolívares, está en dólares. La situación, por ejemplo, en términos del crédito, solo puede mejorar si yo expando la cobertura en dólares, porque en bolívares la verdad que tú puedes quitar todo el encaje y no es mucho lo que va a subir el crédito en Venezuela, ¿no? Hay quien dice, bueno, al gobierno no le gusta eso y lo puede revertir. Lo primero es verdad, lo segundo es muy difícil. Es verdad que al gobierno no le gusta mucho. Yo creo que la dolarización avanzó demasiado y ya retrocederla o detenerla cuesta mucho. ¿Qué dice la experiencia internacional? Bueno, aquí hay una muestra de varios países que tienen grados de dolarización, porque no hay una sola. La gente cree que la única dolarización es la de Ecuador o la de Panamá. Eso es el grado extremo de dolarización, pero Perú, Argentina, Croacia, Rusia, Paraguay tienen grados de dolarización como lo tiene Venezuela. En estos países en 20 años, ¿qué ha pasado con la tenencia de la gente en dólares? Bueno, con excepción de Bolivia, la mayoría de la gente maneja y queda con sus dólares. La gente no se va a su moneda de curso legal. Es decir, después que ya usted se ha dolarizado, que usted empieza a cobrar en dólares, que usted empieza a manejar en dólares, pensar que usted va a irse solo porque Maduro o Delcy lo decrete a los bolívares es un poco iluso. Es muy difícil de echar para atrás ese proceso. Es una realidad que llegó para quedarse. En un contexto donde el crédito es el principal problema que tiene hoy el sector privado, crédito bancario. Aquí lo que ustedes ven es el encaje. En la medida que ese indicador aumente, baja el crédito.
en la medida que el indicador disminuya, sube el crédito. ¿Por qué? Porque el encaje es la cantidad de bolívares que el gobierno obliga a los bancos a retener. Si el encaje disminuye, libero bolívares y por lo tanto tengo capacidad para prestar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el encaje ha reducido. Ahí lo pueden ver. Fíjense que tiene ya bastante tiempo bajando. Está ya en torno a 50%. Pero miren la cartera de crédito. Es la nada. No llega a 300 millones de dólares. Porque el problema no es tanto ya el encaje. El problema es la moneda. En bolívares, la economía es muy chiquita. La única manera que tienes tú de crecer en términos de crédito es que yo pueda prestar sobre los dólares. Y ahí todavía el regulador tiene resistencia. Yo creo que más temprano que tarde va a cambiar esa actitud, pero la única forma que tienes es que yo permita créditos en dólares, que adecúe el marco regulatorio en dólares y pueda entonces crecer. Ahí la cartera puede más que duplicarse en términos de tamaño. Por lo pronto, la restricción del crédito sigue siendo una realidad para las compañías. Difícil. Hay opciones, el mercado de valores, opciones también ligadas a financiamiento privado, incluso los que son los prestamistas, eso existe. Pero en términos generales, el crédito sigue siendo muy escaso. Por lo tanto, yo tengo que cuidar en mis organizaciones los activos. Tengo que cuidarlo. Porque si no, si yo no tengo crédito, ¿cómo puedo reponer una planta? ¿Cómo puedo reponer un equipo clave para mi organización? Entonces tengo que invertir en mantenimiento. Tema clave. Y más en un foro como este. ¿Por qué? El tema crédito, para yo poder comprar una planta importante, no existe hoy en Venezuela, ¿no? Aquí lo pueden ver, diferentes formas del crédito. Otro tema importante, el tipo de cambio. Mire, yo aquí creo que este es el primer foro que comparto este punto. Lo que ustedes ven en este gráfico, y aquí voy a hacer varios comentarios sobre la tasa de cambio, es la cantidad de dólares o euros en efectivo que vende el gobierno desde febrero del 19 para contener el dólar. Ustedes saben, lo han escuchado, como está sancionado, el Banco Central no puede manejar cuenta, entonces la intervención cambiaria la hace a través de venta de dólares o euros en efectivo. Se los entrega a los bancos y los bancos se los entregan o se los venden a los clientes. Lo que está en azul son euros y lo que está en naranja son dólares. Miren la intervención cambiaria de octubre 2021. Es la más alta que ha ocurrido desde que empezaron, porque eso empezó en febrero. Y aquí confluyen dos cosas. Primero, hay una especie de obsesión por parte del gobierno de que la tasa de cambio esté contenida. No quiere que la tasa de cambio se les desborde. Y por eso yo he cambiado mi previsión de lo que puede ser el tipo de cambio a final de año. Y segundo lugar, hoy, mantener la tasa de cambio a raya le es barato al gobierno. Porque la economía es chiquita. ¿Cuántos dólares tienes tú que vender para que puedas estabilizar el sistema? Muy poquito. Muy poco. En realidad, es verdad que esa intervención es grande, es más de 175 millones, pero cuando existía Cadivi, tú vendías diariamente en Cadivi o entregabas 230 millones de dólares por día hábil. El mejor momento de Cadivi. Aquí estás vendiendo 175 en un mes. Entonces, tiene el gobierno más herramientas para evitar que la tasa de cambio se le desborde, ¿no? Tema importante, sobre todo de cara a futuro de lo que puede ser el tema de la tasa de cambio. Ahora, una tasa de cambio estable tiene consecuencias. Y una de ellas es esto que se habla mucho
acá y que es hoy un dolor de cabeza para las organizaciones, la inflación en dólares. Mucha gente lo llama así, ¿no? Que al final, bueno, es un fenómeno que tiene que ver con diferencias entre cómo se mueve la tasa de cambio y la inflación y por lo tanto los costos. Y un tema fundamental, más allá de todo lo que está acá, este último punto, que yo obviamente entiendo que la gente no tiene por qué ser economista, pero amigos, dolarizarse, y más como nos dolarizamos nosotros, que es principalmente transaccional, y donde el Estado no tiene el dólar como moneda, ese es un punto importante, no implica tener la inflación de Estados Unidos. Porque eso es lo que te responde la gente. Estoy seguro que más de uno de ustedes lo piensa. No, pero si yo estoy usando el dólar, ¿por qué los precios suben en dólares? Así claro, porque ¿qué tú crees que estás en Nueva York? Tú tienes la institucionalidad de Nueva York, la oferta que hay en Nueva York, la competencia que hay en Nueva York, el tamaño de mercado de una empresa en Estados Unidos, lo que se llaman las economías de escala. Entonces yo pretendo que como yo estoy usando el billetico, tenga la misma institucionalidad con sus cosas buenas y sus cosas malas que hay en Estados Unidos. No, amigo, no aplique, no funciona así. Si no, el mundo sería mucho más sencillo de lo que es y el trabajo de los economistas sería menor. Gracias a Dios el mundo es complejo. ¿Verdad? No funciona así. Es simplemente un uso transaccional, pero la política monetaria de Venezuela no es la de la Fed. Es la del Banco Central y lo que hace el gobierno de Venezuela. Entonces, las dos cosas. Es la gestión económica en manos de Maduro y usando billete verde. Es eso. Bueno, la mezcla es que no funciona 100% como en Estados Unidos. Porque no tenemos a Powell en el Banco Central, en Carmelita. En realidad, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, aquí se los muestro en términos históricos. Aquí está de 2012. Vean la serie larga. 2012-2021. Y tenemos memoria corta. Voy a tratar de explicarlo. Esto que está aquí, en azul, es la inflación. Y esto que está aquí es, para decirlo en lenguajes llanos, la devaluación. ¿Qué ocurría entre 2012 y tal vez 16? Bueno, la devaluación, línea naranja, era más grande que la inflación. Lo ven ahí, ¿verdad? Devaluación más grande que inflación. Éramos felices y no lo sabíamos. Todo el mundo recuerda esa época que con $100 vivíamos. Ahí nadie hablaba de Reserva Federal, de inflación en dólares, no, nada. Éramos felices. Los costos de un restaurante eran la nada en dólares. Si alguna empresa, yo recuerdo que en esa época eran muy pocas las organizaciones que en Venezuela pagaban en dólares. Una de las más emblemáticas era un banco multilateral. Y yo tenía muchos de mis economistas que se iban a ese banco multilateral y no tenías manera de retenerlos porque le pagaban en dólares. Eran felices, ¿verdad? Porque la devaluación, los dólares, esto es la velocidad con la que tú cambias los dólares, era más agresiva que como subían los precios. Cada dólar te rendía más. Bueno, pero el mundo no siempre está igual. ¿Qué es lo que empieza a pasar, sobre todo a partir del 17? Que se revierten las curvas. Y usted lo ve ahí. Entonces resulta que ahora es la inflación, vean, línea azul, es más alta que la devaluación, línea naranja. Los dólares te rinden menos. Porque los costos suben más que la velocidad a la que sube la tasa de cambio. Porque el gobierno contiene la tasa de cambio. Evita que la tasa de cambio suba como debería subir. O lo que es el ritmo natural de crecimiento de la tasa de cambio. Dicho de otra manera, la tasa de cambio en Venezuela no se ajusta con la inflación. Por lo tanto, si yo estoy dolarizado, tengo que gastar más dólares porque la inflación es más alta. ¿No? Lo podemos ver en un ejemplo sencillo. Lo voy a poner acá.
Imagínate que tú tengas una canasta de bienes. Te cuesta $450, día 1. Y ese día 1, la tasa de cambio es 4.5. Bueno, esa canasta en dólares vale 100. ¿Verdad? 450 bolos o 4.5. Pasó un mes. El Banco Central reporta inflación de 20%. Las cosas subieron 20%. Porque no hay combustible, por el problema internacional, porque mi tamaño de mercado, mi estructura de costo no es lo más eficiente. N razones pueden existir. La inflación fue de 20%. Pero el gobierno, obsesionado para que el dólar no suba, el tipo de cambio no subió 20%. El tipo de cambio solo subió 10%. Porque yo contuve la tasa de cambio. Bueno, la canasta, ustedes la mayoría que hay muchos ingenieros, de 450 pasó a 540, es el 20%. Pero los dólares pasaron de 4.5 al 10% a 5. ¿Cuánto me costó la canasta el mes siguiente? 109. Porque ahí lo ven, 109. Ah, no es que es una especulación enorme, como lo dicen los influencers que de economía saben mucho de influencers y ganan burda de plata, pero de economía no saben nada. Pueblo contra pueblo, venezolano contra venezolano y toda esa cháchara estúpida que uno ve en las redes. No tiene nada que ver con eso. Puede haber alguien que a lo mejor especule, alguien que quiera ganar más, es válido, eso existe, pero eso no es ni de cerca lo que explica lo que está pasando. Lo que explica lo que está pasando es esto, es la diferencia brutal entre la inflación y la devaluación que hace que mi costo de vida en dólares suba. O sea, que pagar más las cosas en dólares. Eso es lo que está pasando ahí. Porque tenemos una economía bimonetaria, bolívares y dólares. Por lo tanto, hay incidencia en las dos cosas. Usted tiene que entender esto, porque esto tiene efecto en su negocio. Si mi facturación está en dólares, pero mis costos están atados a la inflación, yo puedo tener subida en términos de mis costos y pérdida de rentabilidad. Tengo que entender bien cómo me afecta esa dinámica en mi negocio. Tengo que entenderlo. Porque yo puedo estar facturando en dólares, pero ganando menos. Créanme que le pasa a una gran cantidad de empresas en Venezuela. Porque no han entendido esto. No han entendido cómo adecuar costo y devaluación dentro de su estructura. El efecto contrario también puede existir. Era lo que pasaba en esa época en que éramos felices. Los precios subían 10, la inflación, el tipo de cambio se depreciaba más rápido, lo que pagabas en 100, aplicas la misma fórmula, ahora es 91. Esto era la época en la que los dólares nos rendían, las cosas se hacían más baratas en dólares. O sea, el efecto contrario existe. De hecho, como lo van a ver más adelante, en algunos rubros en Venezuela ha pasado. ¿Cómo eso ha impactado la economía? Bueno, rápidamente. Primer punto positivo, el efecto cada vez es menos dramático. Vean el electrocardiograma ese. Esa variabilidad es el costo de vida en dólares. ¿Qué es lo que usted nota? Que hay mucha volatilidad, pero la divergencia, ¿verdad?, es mucho menor. ¿Por qué? Porque cuanto más nos dolarizamos, más lento van a subir los precios en dólares. Si ya usted tienes más del 60% de las transacciones en dólares, más del 50% de los depósitos en dólares, eso tiene que tener incidencia. Entonces eso es una buena noticia. Los precios en dólares ya no suben como subían en el pasado. Un buen punto. En la medida que avance la dolarización, eso nos va ayudando, ¿verdad? Y lo que les decía, hay que tener cuidado. Mire, lo que nos costaba $100
a principio del 19, aquí está con Ecoanalítica y aquí está con el BCB. Paradójicamente el BCB es más drástico que Ecoanalítica, ¿no? Fíjense que lo que me costaba $100 en principio de 2019, eso mismo hoy por ese efecto me cuesta 250, según la inflación del Banco Central. Ahí lo ven. Para que entiendan por qué los empleados se están quejando aunque le pagues en dólares. Porque es que el costo de vida está subiendo. Con lo cual, no quiere decir que lo vayas a revisar todos los meses, pero tú tienes que revisar los paquetes salariales por lo menos una vez al año, porque el costo de vida sube. Entonces tú, no, es que yo le empecé a pagar en dólares, $100, claro, pero $100 hoy no es ni de cerca lo que era hace 3 años cuando se lo comenzaste a pagar. Tienes que revisar eso. No quiere decir, yo de hecho no lo recomiendo, que tú vayas a aumentar los sueldos con este ritmo, porque te vas a descapitalizar y vas a quebrar, pero por lo menos tienes que entender el contexto. Tienes que entenderlo. Lo mismo pasa con tu estructura de costo y tu estructura de precio. Si esto subió así, ¿cómo subieron mis costos en dólares? ¿Usted lo ha medido? ¿Cómo están mis precios en dólares? ¿Usted lo ha medido? Eso tengo que verlo. Tengo que evaluarlo. Porque tiene impacto. No escapamos a eso. ¿Que hay sectores más afectados que otros? Sí. ¿Quiénes han ajustado más rápido en dólares? Ahí están. Servicios de la vivienda, restaurantes y hoteles. Por eso ir hoy a un restaurante es un lujo. Alimentos, lo cual es terrible porque esto es lo que tiene más incidencia en las familias en Venezuela. Y transporte, por el problema del combustible. Estos son los que más ajustados. ¿Quiénes lucen rezagados? Es decir, que para que nos preparemos a futuro de dónde va a venir el ajuste porque todavía están baratos. Esparcimiento y cultura. Eso tiene que ver con pandemia. Educación, la gente que se queja de cuánto vale un colegio o una universidad, muy barato en comparación con los estándares de otros sectores. Alquiler de vivienda, porque hay mucha oferta, y vestido y calzado. Ahí es donde ha habido el mayor rezago, ¿no? Para que entendamos hacia adelante. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto lo voy a pasar. Al final, estos elementos terminan afectando tu producción local, ¿no? La baja demanda interna, tamaño de mercado, la capacidad de consumo en Venezuela. Esto es una encuesta de Conindustria. La capacidad de consumo en Venezuela está muy disminuida, por eso yo tengo que medir muy bien cuál es mi precio. No es nada más los costos. No, es que este panel solar me cuesta tanto, rentabilidad de 30, pongo el panel solar como ejemplo, ¿no? 30%, porque lo tengo al lado, 30% y salgo al mercado. Ajá, y usted tiene que medir si la gente paga eso. Para que no le pase, no voy a nombrar a ninguna empresa en particular, pero sí al sector, porque lo conozco, para que no le pase como a las empresas de yogur. ¿Usted ha visto cuánto vale 1,5 litros de yogur fabricado aquí? En torno a $20. ¿Usted sabe cuánto son las tasas de devolución y pérdidas de yogur en los últimos meses? Superiores al 80%. Porque es que yo no sé a quién se le ocurrió que alguien en Venezuela, en las condiciones de demanda de Venezuela, puede pagar 1,5 litros de yogur en $20. No existe. Es no entender el mercado que tú tienes. Yo tengo que entender el mercado que tengo. Cuando yo pongo un precio, no es nada más cubrir mi costo. Es, ¿lo puede pagar el cliente? ¿Y qué tal está mi competencia? No, el panel vale 100,000, por poner un ejemplo. Pero resulta que hay un tipo que trae el mismo panel o parecido y lo vende en 50. Ah, bueno, ¿qué hago yo ahí? Entonces tengo que ver, bueno, ¿cuál es mi factor diferenciador? Soy Solsica, ofrezco servicio técnico, la instalación, todo el tema, garantía de 20 años. Bueno, entonces tengo que adecuar mi oferta con el elemento diferenciador para que el cliente entienda por qué él vale 50 y tú vales 100.
o reduzco margen. Lo que quiero decir es que tú tienes que evaluar esas condiciones para establecer un precio. Eso muchas empresas lo han perdido porque están bajo lo que yo llamo el síndrome de la Sunde, ¿no? Es decir, costo, beneficio y ya. Y no funciona así. No funciona así, ¿no? Entonces, importante porque fíjense que es lo primero que aparece. La demanda, escasez de combustible. Por eso este tema es clave. La autonomía energética y una solución de este tipo. Importaciones. Todo lo que es tema de tributo y nuevamente asociado a escasez de combustible y a la que está ofreciendo Solsica, fallas de servicios públicos. Eso no va a desaparecer. Que es un poco lo que vamos a hablar ahora, bueno, hacia adelante. Aquí unos datos muy rápidos de cómo está la dolarización. Lo hicimos en octubre, aquí está la muestra, la ficha técnica, procesamos las 10 principales ciudades, 24.000 transacciones para ver cómo paga la gente, casi 400 establecimientos en esas 10 ciudades, y aquí están los resultados, ¿no? Lo pueden ver. San Cristóbal, Maracaibo, Lecherías, las ciudades donde ya el bolívar es la nada, lo pueden ver. Y en San Cristóbal ni siquiera es el dólar, es el peso colombiano. Caracas está en torno al 60% y bueno, a partir de allí, ciudades un poco más bajas, pero todas están en torno al 50%. Es decir, el desplazamiento del bolívar es muy fuerte. Cuanto más sofisticado es el bien, más dolarizado está. Obviamente, electrodoméstico, repuesto, electrónica, los pagos en dólares son la mayoría. Es lógico. Vaya usted a comprar una nevera en bolívares, a ver. No hay bolívares para comprar una nevera, una computadora, un celular, tal vez uno barato sí, pero de alta gama, $1.000 que te puede costar un celular de alta gama, pagarlo en bolívares, mucha gente no lo tiene, tiene sí 10 billetes de 100. Entonces, en la medida que sea más costoso, más dolarizado está, por supuesto, alimentos y salud, los menos dolarizados, pero todavía con porcentajes importantes. Ticket promedio, para que entendamos, miren las compras de alimentos de la gente, en torno a $30 por compra promedio y el yogur vale 20. Así claro, porque es que yo soy tan gourmet que compro yogur y el resto, para toda la semana. No, ¿en qué cabeza, verdad? ¿No? Ahí lo pueden ver. Y por moneda, bueno, los dólares, casi 50%, bolívares, peso, esto viene principalmente de 3 ciudades, San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, euros, que también hay una porción importante, cripto que empieza a surgir, es muy pequeño, pero empieza a surgir todo el tema de los wallets, y fíjense los medios de pagos en divisas, en efectivo 50%, el CELE es impresionante. En Venezuela, de los pagos por vía electrónica en dólares, CELE tiene más del 80%. Es impresionante. Y un banco, ustedes se imaginarán cuál, controla el 60% de ese 80%. Un solo banco. ¿Verdad? Tarjetas que están empezando también a tener espacio, transferencias y algunos temas de billetera. Pero principalmente en divisas, efectivo y CELE es lo que se utiliza. Entonces, bueno, segundo punto, ¿cómo están las proyecciones de cara a futuro? Bueno, como les decía, este año la menor contracción en 8 años, caída de 5% en el PIB público, expansión de 1.8% el PIB privado. Por primera vez en 8 años el PIB privado crece, pero dado la contracción del sector público, la economía cae. Pero es un cambio importante. Para el próximo año, primer año de crecimiento. Después de tantos años, ¿verdad? Expansión de 4.3, incluso crece el gobierno levemente, claro, después cae tanto. Hay que entender estas cifras. Yo soy optimista, la verdad, porque dejamos de caer, pero le voy a poner un ejemplo, los que son ingenieros lo van a entender. Usted estaba en 2013 en 100, llegó a 2020 y llegó a 20.
¿Cuánto se contrajo? 80, ¿verdad? Y usted, sector privado, vamos a suponer que crece 5. Usted pasó de 20 a 21, de 20 a 21 también. Bueno, creció 5%, buena noticia. Pero ¿cuánto está usted con respecto a 2013? 79% menos. Entonces no perdamos la perspectiva. Es que dejamos de caer, pero estamos muy lejos de lo que fuimos. Yo siempre pongo un ejemplo, a lo mejor me lo han escuchado, pero para que se entienda. Eso es como cuando usted va para el primer laxo, ¿verdad? Sacó 0,1. Va para el segundo laxo y saca 0,5, pero usted no quiere perder la mesada. No quiere perder la mesada. ¿Y cómo le dice usted a su papá que usted está raspado? Bueno, usted llega y le dice, papá, mi desempeño aumentó 400% entre el primero y el segundo laxo. ¿Verdad? Y no es mentira. De 0,1 a 0,5, el desempeño subió 400%, pero usted está raspado. Bueno, la economía venezolana es muy parecida, igualito. Usted dejó de caer, pero está en el foso. Claro, hay sectores con oportunidad, 6 sectores vemos nosotros con oportunidades este año. Alimento, cuidado personal, salud, que tiene 2 áreas, producción de medicamentos y servicios médicos. Les doy un dato. El sector que más creció en 2021 es producción de medicamentos. Más de 25%. ¿Verdad? Cuidado personal, tecnología y telecomunicaciones, servicios profesionales. Esos 6 sectores, en medio de esta situación, tienen mejor desempeño que el resto. Es un punto importante. Y van a tener también mejor desempeño de cara al 2022. En términos de petróleo, mientras sigamos con las sanciones, difícil esperar un aumento de producción, se mantiene levemente, pero esto es un tema clave. Si hay flexibilización de sanciones y la producción petrolera puede aumentar, el impulso al PIB para el año próximo es importante. Incluso puedes tener un crecimiento muy superior al 4 que nosotros estamos esperando, pero es algo que depende de la dinámica política. Por lo pronto, si las sanciones se mantienen, la expansión del sector es muy limitada y sobre todo los problemas ligados a combustible y a oferta de combustible también van a ser muy limitados. Entonces es un punto importante para el tema de la autonomía energética, ¿no? Inflación sigue descendiendo. Ya van a ver los números finales. Tasa de cambio, como les dije hace un rato, yo la verdad, aquí están varias proyecciones, ¿no? En función de la cantidad de bolívares que el gobierno inyecte. Yo me siento más cómodo en este rango. Sinceramente, estos 2 rangos no lo veo muy probable, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tratar de contener la tasa de cambio lo más que pueda. Y la sobrevaluación va a seguir pesando. Esto es, los costos de un producto fabricado en Venezuela, línea verde. Los costos de un producto fabricado afuera, línea naranja. Para que entendamos por qué el producto importado es más barato que el producto local. Y eso también tiene que ver con la tasa de cambio. El bien más barato que existe en Venezuela es el dólar. Porque el dólar, si nosotros nos vemos por la línea verde, ya debería estar ahorita, si se ajustara por inflación, debería estar en 10 y está en 4.5. El problema es que no tenemos bolívares para comprarlo, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces tú tienes un diferencial y esto es lo que impacta la subida de precios en dólares. Esto no va a desaparecer. Así que favorece en parte las importaciones. Otra área importante para mirar en sus negocios, remesas. Vean que eso crece. La diáspora, el venezolano afuera tiene capacidad de consumo de forma importante, ¿no? Y es un elemento que tiene que estar dentro de la organización. Entonces, en conclusión, este año menor caída, sectores recuperándose, el año que viene expansión, una dolarización difícil de revertir y por lo tanto la tendencia en la inflación descendiendo, incluso para
principio de 2022, salida formal de la hiperinflación, un gobierno mucho más conservador en la ejecución de gasto y por lo tanto el tipo de cambio sube más lentamente, más acotado. Algunos sectores recuperan poder adquisitivo, trabajadores por cuenta propia, trabajadores que dependen de remesa, trabajadores del sector privado, pero otros sectores muy afectados, sector público, pensionados, que es el eslabón más débil de toda la estructura hoy en Venezuela, y un gobierno con una restricción externa importante, es decir, que su flujo de caja no va a mejorar sustancialmente. Eso hace que siga siendo pragmático. Una buena noticia también para el sector privado, ¿no? Hacia adelante, esto lo voy a pasar muy rápido, me voy a quedar acá. ¿Qué creo yo son cosas claves para mí en la gestión de negocio de cara al 2022? Estos 5 puntos. Manejo de marca. ¿Cuáles son mis necesidades de cliente? ¿Cómo mejoro la experiencia de compra? El eslabón más débil hoy de empresas, sobre todo de consumo masivo en Venezuela, es servicio. Es un elemento para mejorar, sobre todo porque tienes un consumidor mucho más exigente, mucho más racional en su experiencia de compra y también hay competencia. Entonces, este es un área clave sobre atacar. Tema clave, pulso de mercado. Que no les pase lo que le pasó a la empresa de yogur, ¿no? Mira cómo produzco en función de demanda, cómo controlo, cómo conozco quién me compra, ¿no? Utilidad-precio, cuáles son mis márgenes, cuál es mi precio más competitivo, estas dos cosas están relacionadas. Capital de trabajo, si no hay crédito o tienes crédito limitado, tienes que ser muy comedido en términos de cuáles son tus compras, la planificación, la inversión en protección de mi infraestructura y de mis equipos. Y como lo dije antes, pues temas de atención al cliente. Cuentas por cobrar también es otro eslabón importante, ¿no? Todavía faltan muchas cosas por hacer en Venezuela. Claro, todo este conjunto de cosas que hablamos los economistas, cómo estabilizas, cómo arreglas el problema de la deuda, cómo pides plata, cómo construyes Estado de Derecho y seguridad jurídica, cómo atraes inversiones masivas, ¿no? Y privatización, un proceso más ordenado de liberación económica, cómo atiendes a los sectores vulnerables. Eso todavía está en pañales. Mientras eso no llegue, para poner las cosas en contexto, estamos acá. Buena noticia, no seguimos cayendo, pero nuestra capacidad de crecer está muy limitada si no construimos acuerdos políticos. Hace falta resolver el problema político que nos permita ir a los mercados a pedir plata, reordenar la casa y volver a hacer que esta curva vuelva hacia arriba y recuperemos parte del tiempo perdido. Ese es el reto hacia adelante, ¿no? Temas, últimos consejos. No te quedes solo en indexar con la tasa de cambio. Revisa cómo se están moviendo tus costos, porque si no, puedes estar teniendo afectaciones en tu rentabilidad. La dolarización no va a eliminar al bolívar. El gobierno va a seguir trabajando con los bolívares. Por lo tanto, esa disparidad bolívar-dólar va a seguir afectando. Hay que tener un manejo multimoneda. Las fuentes de financiamiento van a seguir siendo escasas, entonces tengo que pensar muy bien mis decisiones de capital de trabajo, de inversión, de protección de activos, y la apreciación sigue dando ventaja a las importaciones. Cierro con los números. Ya algunos los dije, pero los pongo acá. Caída de menos 0.9, 4.3 de expansión, inflación este año de 800% casi, 193% el año que viene, costo de vida en dólares subiendo este año 40%, el año que viene subiendo alrededor de 20%, porque a la medida que nos dolarizamos el costo de vida en dólares sube, tasa de cambio, yo la verdad
estoy más cerca del rango bajo o el rango optimista que del rango alto, y bueno, la proyección para el próximo año. Entonces, un contexto un tanto más benevolente, se abren algunas oportunidades para los negocios, sobre todo para estos 6 negocios clave, pero midiendo cada uno de nuestros pasos porque todavía el contexto es complejo y no estamos obviamente en una fase expansiva que permita de alguna manera ser mucho más agresivo o en nuestra gestión de negocio. Es un optimismo conservador, como yo lo llamo. Muchísimas gracias. Las preguntas son de una. Ok. Buenos días. Pasamos a la sesión de preguntas. Por medidas de bioseguridad deben acercarse al micrófono que tienen en el pasillo. También podemos tener las preguntas vía chat. Yo voy a hacer un perro. Ay, ya. Estamos el micrófono. Yo no lo apagué, se apagó solo. Yo me iba a sentar como los acusados ahí a escuchar las preguntas, pero bueno, me quedo aquí. Okay, aquí ya tenemos una pregunta por vía internet que nos dice: así como apunta un gobierno conservador, ¿vienen nuevas olas migratorias? Siempre va a ocurrir, claro, porque todavía tú tienes unos niveles de desigualdad y un porcentaje importante de la población que estas mejoras todavía no le llegan y tienen los incentivos a salir, ¿no? Eso no me atrevo a dar un estimado porque no soy experto en los temas, pero no creo que vaya a desaparecer porque todavía tienes un contexto donde la desigualdad es muy alta y donde todavía estas áreas de mejora, insisto, no han permeado a toda la población, ¿no? Ok, ¿se puede dirigir por favor el micrófono que tiene allí frente? Gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Usted comentó que los dólares están en los bancos, que hay mayor cantidad de depósitos de los venezolanos en los bancos. Quisiera que nos hablara un poco más sobre la estabilidad bancaria, sobre aquel fantasma de estatización que nos hacía temer el que podamos meter nuestro dinero con confianza en una entidad bancaria venezolana. Y que nos diga un poco sobre cómo están haciendo los bancos para afrontar la devaluación monetaria en el sentido de su patrimonio, que se vio disminuido cuando le borraron todos los ceros a la moneda que decía cuánto valía un banco, y la cual sigue siendo en bolívares según pues el patrimonio del mismo, ¿no? Y cuando usted hablaba de los mecanismos del gobierno para frenar la devaluación, es simple y llanamente inyección de euros y dólares, o sea, los están quemando. Es la oportunidad de comprarlos, como dice usted. Sí, voy a empezar por la última. Todo gobierno quema divisa. O sea, las intervenciones cambiarias son parte fundamental de las acciones de un banco central. Todos los bancos centrales venden dólares. El problema, el detalle del nuestro es que las venden en efectivo, ¿no? No las vende a través de transferencia como lo haría cualquier banco, es parte de la estrategia, ¿no? A mí el concepto quemar, yo creo que al final es un tema costo-beneficio, que es preferible vender algunos dólares pero mantener a raya la tasa de cambio y que no se dispare la inflación. Entonces el concepto lo tienes que ver desde la óptica de impacto de la política pública. Si yo soy gobierno y tengo a raya la inflación y tengo a raya la tasa de cambio, no estoy quemando, estoy haciendo un objetivo para obtener política pública. Por eso el concepto de quemar es distinto si lo hace una empresa. Si yo tuviera que entregar dólares para X acción, temas de flujo de caja es diferente, pero esto es una gestión pública, ¿no? El concepto es diferente. Y yo no creo que sea lo único. Creo que en octubre ocurrió el pico, obviamente por la cercanía a las elecciones, por el nerviosismo
que ocurrió con la reconversión, pero si ustedes vieron la gráfica, se dan cuenta que las ventas de divisas están bastante acotadas. Yo no creo que ese pico se repita nuevamente. De hecho, ya los números de noviembre muestran una baja sustancial, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva es una estrategia que si yo estuviera en el Banco Central, la haría totalmente, ¿no? Porque es preferible vender esas divisas que la tasa de cambio se me dispare y la inflación se me desborde. Los impactos son muy superiores. Y también vamos a estar claros, las estrategias o la capacidad que tiene el gobierno es muy limitada. Solo les queda esa opción, recorte de gasto, el encaje. Entonces, en medio de los medios que tengo, no es una estrategia tan descabellada, ¿no? Su segunda pregunta, mire, yo he escuchado eso y la verdad que a veces, y creo que va a ser la precisión de lo que fue la reconversión. La reconversión no solamente dividió el patrimonio de los bancos, dividió sus pasivos, dividió todo. Si alguno aquí maneja aritmética, si yo divido por la misma cantidad el numerador y el denominador, ¿qué pasa en términos netos? Lo mismo, no pasa nada. Entonces, no entiendo de dónde saca la gente que el patrimonio se ve afectado por la reconversión. Porque yo dividí activo, pasivo y patrimonio. Por un millón. Es como yo en mis cuentas. Yo tengo una cuenta de 1 millón de bolívares y tengo una deuda de 1 millón de bolívares. ¿Qué tengo después de la reconversión? 1 bolívar en la cuenta y 1 bolívar en la deuda. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, el problema de la banca es otro, no es ese, no es la reconversión. La reconversión no les afectó, le dejó el balance igualito. Porque problema distinto es si yo hubiese dividido el patrimonio en 1 millón y el pasivo no lo hubiese dividido, obvio, claro, ahí sí, pero todo se dividió por la misma cantidad. Entonces quedó igualito. Los problemas de la banca es, bueno, la política de encaje, el entorno, es una banca que se ha achicado, que ha tenido que hacer un proceso muy agresivo de reducción de gasto para poder sostenerse, que está viviendo en parte, y ahí conecto con la primera pregunta, que está viviendo en parte de las comisiones, no de la intermediación. Entonces, ese es un tema. Yo sí creo que la banca es el sector más afectado por la política de contención de inflación del gobierno. Es así. Es el doliente de esa política. Es el doliente y la consecuencia para mí, y voy a la primera pregunta, no es tanto una crisis financiera o que quiebre un banco, no. La consecuencia es un sistema financiero enano que no tiene capacidad de acompañar las necesidades financieras de sus clientes. Ese es el problema. Ese es el problema. Con respecto al manejo de los dólares, yo lo que siempre he recomendado, y lo digo además, lo hago acá para que se entienda también la honestidad intelectual y el conflicto de interés, porque yo soy director de un banco, yo lo que siempre he recomendado es maneje allí los dólares para su gestión transaccional. Nunca lo veo como un tema de ahorro. Para ahorro busque otro mecanismo. Yo no acumularía dólares en la banca, no por los bancos, sino por el entorno. Porque yo no sé si mañana el Banco Central decide una orden para cambiar esos dólares por tantos bolívares, no lo sabemos. Entonces, eso existe. Pero para la gestión de las compañías, las cuentas en divisas ayudan mucho para pagos a proveedores, para pagos a empleados, porque usted no puede manejar este tema de efectivo, no puede poner a los vendedores a que maneje efectivo, ayuda en esa gestión, pero tiene que tener la gestión operativa transaccional y la gestión de cobertura, que es, bueno, una vez que acumule cierto capital, ¿cómo lo convierto en una estructura más segura? Eso es otra estrategia que usted tiene que aplicar. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? Adelante, caballero, acérquese al micrófono. Luego va usted. Sí, buenas tardes, buen día, bro. La pregunta va relacionada a 2 puntos importantes para mí. El primero es, quiero saber el costo-valor que sacaron del panel solar, ese estudio con qué base, con qué fundamento se hizo, si fue aquí en Venezuela, que se manejó, esa es una. Y la segunda es, como todos sabrán, los paneles solares tienen una decadencia el primer año. Entonces, primero es la garantía, que quiero saber cuánto se dan de garantía. Segundo, cuánto se degrada el primer año. Y qué performance tiene de degradación en el resto
de los 15 o 20 años que duran, ¿no? En promedio 20, 30 años están ahorita. Entonces quisiera que me hablara exactamente del panel solar, de garantías, de eficiencia que tiene como cualquier panel solar que cae en el tiempo, y quiero que me hable del punto de vista económico que hicieron de esa proyección, que me pareció interesante porque el costo-beneficio en 5 años, quiero saber cuáles números manejaron para tenerlo. Muchas gracias. Perfecto. Ok, invito a Abelardo al podio, por favor. Bueno, ¿aló? ¿Sí? Ok. Empezamos por digamos, la característica del panel. El que le presentamos es un panel que tiene una vida útil de 25 años y una eficiencia de alrededor de 17%. En 25 años, en el datasheet que le presenté, cosa que en la segunda hoja se ve la degradación, y más o menos alrededor de 20 a los 22 años baja más o menos un 20-25% en su generación de potencia como tal. Ok, el costo-beneficio y la evaluación, ¿no? La evaluación la hicimos nosotros mismos en Solsica, tomamos la experiencia, bueno, ya tenemos mucho más de 30 años haciendo, trabajando en soporte de la parte en AC y la parte de C. Fuimos representantes de SDEMO, de la planta eléctrica, muchos años. Tenemos los valores de los costos de las plantas, tenemos los costos tenemos la experiencia de la parte de servicio preventivo, la parte de mantenimiento correctivo. Consultamos con muchos suplidores, inclusive directos de nosotros, los costos de los combustibles y toda la logística que requiere llevar el combustible para sitios remotos. Bueno, hicimos la proyección del TCO, ¿no? del tiempo total de propiedad, como lo conocemos en inglés, que es el Total Ownership Cost. Y entonces hicimos la proyección. Vean que la parte de mantenimiento en la parte solar es prácticamente muy poca. El panel simplemente lo que hay es que mantenerlo limpio, porque por efecto de las películas, del polvo y eso puede bajar un poco su eficiencia, pero si lo mantiene limpio su eficiencia se mantiene siempre igual. Todo lo que es el sistema de inversor, todo lo que es sistema de batería, nosotros tenemos muchos años de experiencia, toda la vida hemos hecho hemos estado en esas instalaciones, con UPS, con rectificadores, muchos de ustedes son clientes de nosotros, les mantenemos mucho de la base instalada. Entonces simplemente pusimos los números, como le dije en la presentación, castigamos ambos modelos. En la parte de la planta fue con el combustible, ¿ok? Como le dije, tenemos un maquillaje reciente, pero la realidad realmente de lo que nos dicen los suplidores es otra. Y luego también castigamos el modelo del sistema solar con la tecnología de las baterías litio-ion, que es la parte más moderna y de alto costo. Y entonces a eso, cuando hicimos la proyección, llegamos a esa conclusión. ¿Alguna otra duda? Gracias, Wolfgang, muy amable. De todas maneras, cualquier duda también los invito a que nos visiten en nuestra sede de Los Ruices. Tenemos una pregunta por el chat.
¿por qué el país no simplemente imprime dinero cuando se necesite? Bueno, porque creo que demostró que llegamos a la hiperinflación, ¿no? El gobierno esa estrategia la aplicó y abusó de ella. De hecho, fue lo que provocó el ciclo hiperinflacionario. En el año 2017, año que explota la hiperinflación, el gobierno imprimió, por llamarlo de alguna forma, o emitió, que tal vez el concepto correcto, emitió bolívares por el orden de 20 puntos del PIB. Eso es más o menos, fue más o menos unos 20.000 millones de dólares. Y eso provocó la destrucción de la confianza en la moneda y desencadenó el ciclo hiperinflacionario. Ahora, dado que ya tú tienes una moneda donde no hay confianza, que es lo que ocurre con el bolívar, el gobierno recorta la emisión porque sabe que si yo pongo más bolívares en la calle, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Todo el mundo se va a voltear y va a ir ¿a dónde? Al mercado cambiario. Va a ir a buscar dólares para cambiar esos bolívares, porque saben que pierden valor con mucha rapidez, no hay tantos dólares en la economía, la tasa de cambio se va a disparar, la inflación va a volver a subir y es el círculo vicioso que nos ha acompañado en estos años. Entonces creo que esa comprensión, lo cual celebro que el gobierno la haya tenido o que entienda un poco más estos temas, los ha llevado a ser mucho más comedido en la cantidad de bolívares que están metiendo en el sistema. Okay. Otra pregunta hacia adelante, caballero. Buenas Bueno, tardes. ya que estás en la banca, una de las preguntas que te quiero hacer, ¿qué ves a futuro? Porque las empresas, a varios les interesa porque tienen esa gran problemática, ¿no? Ya la banca se ha adaptado bastante a lo que es el sistema cambiario, proveyendo dólares a sus clientes, con la cuestión de las cuentas En divisa, las cuentas verdes, etcétera. Pero no les soluciona el tema del pago a proveedores en el exterior, ¿ok? Porque claro, la empresa va, se protege ya con el banco, en este caso que no quiera ya correr riesgo en el mercado negro, pero no les soluciona la problemática del pago a sus proveedores, pues Te entiendo. a lo que es la importación. ¿Cómo ves tú a futuro que se solucione Es que, este fíjate, tema? eso no depende de la banca encantada de hacerlo porque eso es uno de los servicios con mejores comisiones a nivel global y en América Latina son de las comisiones más altas que existen. El problema son las sanciones y no tienes bancos corresponsales. Los bancos corresponsales son los que te permiten hacer ese switch o esa transferencia entre los dólares que tengas aquí adentro y ponerlo en una cuenta afuera en cualquier país, Panamá, Estados Unidos, España, etcétera, ¿no? Pero al tener un país sancionado con unas sanciones tan rígidas como las que tiene Venezuela, obviamente los bancos corresponsales no están dispuestos a correr ese riesgo y a permitir transferencias masivas de dólares acá en custodia a cuentas afuera. Entonces el problema no es la banca, el problema es principalmente el régimen internacional de sanciones que tiene efectos directos sobre el sistema financiero. Sí, porque veo que no están completos todavía a nivel bancario y menos mal que estás ahí en ese tema, ¿no? Por lo menos, ejemplo, Banca Amiga no tiene liquidez en las bóvedas, BOD, no deja... Sí, este es un sistema totalmente endógeno, pero tiene que ver con ese tema. Trasciende a los propios bancos. Los bancos quisieran, algunos bancos han diseñado algunas cosas, pero lo hacen con clientes muy puntuales porque el otro tema que tiene un banco que no quiere perder son los corresponsales. Algunos bancos, de hecho, no tienen corresponsales, porque los corresponsales dejaron de trabajar con Venezuela. La banca pública, por ejemplo, y algunos bancos privados no tienen. Otros sí conservan corresponsales, pero cada operación con ese corresponsal es medida, es revisada y la banca se cuida mucho, porque si una operación no pasa los departamentos de compliance de este banco, tú puedes perder la corresponsalía y para eso para la banca sería terrible. Por eso son muy cuidadosos con este tema y es más por el régimen de sanciones que existe. Igual, por ejemplo, el convenio cambiario número 1 habilitó que tú puedas ya usar tarjetas venezolanas en el exterior. O sea, ya eso fue desmontado. Ahora, ¿por qué no ocurre? Bueno, uno, por el problema del crédito, pero dos, porque ningún banco afuera está dispuesto a aceptar que por su punto pase una tarjeta emitida por un banco en Venezuela. No quieren hacerlo. Entonces, es una restricción que trasciende un poco el tema propio de la banca como tal, ¿no? Lo mismo pasa con los créditos en dólares, que será la otra parte de tu pregunta. La gente dice, ¿pero por qué no prestan en dólares? No, la banca quiere, es el regulador. El regulador no permite que se presten dólares.
Entonces, ahí la banca es un sector fuertemente regulado, interno y externo, y bueno, está atado de mano con los reguladores acá y con las restricciones externas. Ok, bueno, muchas gracias, Darwin. No, de nada. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo pensé que era una pregunta, pero me asusté. Bueno, si no hay más preguntas, entonces en nombre de los ponentes y de Corporación Solsica le damos las gracias por la asistencia, tanto virtual como Muchas gracias. físicamente. Mira, estos paneles se pueden poner en Agradecida. edificios y cosas en casa. Se también. pueden poner en Buenísimo. edificios, en casa. Ya voy a convencer a mi visor. junta. Mira, ya los convencí para el pozo, los convencí para la planta eléctrica y los convencí para fibra, ahora para el panel. Ahora vamos con los paneles entonces. Uno que tienen la construye tarea. su burbuja particular, ¿no? Es así. Hemos aprendido a vivir así en estos búnkeres. Muchas gracias. Agradecida por todo. Les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales @Corporación Solsica y por www.solsica.com. Que tengan un buen día. Hasta luego.